Muy bien, mis hermanos, sean una vez más bienvenidos. Dios les bendiga y vamos a iniciar la clase número 3, la sección 2, que responde a dos preguntas importantes si tienen ahí su manual a la mano. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Y fue la pregunta que abordamos la semana pasada y que estuvimos desarrollando a la luz de esos textos. ¿Qué es lo que realmente significa seguir a Cristo y cuáles son sus implicaciones? Nos dimos cuenta que más que un aprendiz es un imitador, como lo dice Pablo en Efesios. Es un imitador de él, es uno que sigue sus pisadas, es uno que ve su ejemplo y trata de imitarlo. Pero entonces llegamos a un punto de inflexión en la clase y es donde se hace la pregunta, ¿quién es entonces Jesús? Si el discípulo es aquel que le sigue, ¿quién es entonces él? Y Samir decía algo importante en las preguntas que hicimos antes de iniciar, y es que a él le llamó mucho la atención el hecho de que los discípulos seguían a Jesús en el momento en que él los llamaba. Entonces la pregunta acá es, ¿quién era ese hombre que causó en esos pescadores, carpinteros, recaudadores de impuestos? ¿Quién era ese hombre que causó tal impacto en esas personas que dejaron todo? O sea, si ustedes leyeron Marcos, o sea, vemos cómo Juan, cómo Pedro, cómo los discípulos dejaron todo, dice, dejaron las redes, dejaron su trabajo, pero eso también implicaba que dejaron incluso hasta la familia y le siguieron. Entonces, ¿qué causó en ellos tal convencimiento que les impulsó a esto? ¿Quién era este hombre que causó en ellos tal impresión? Entonces, hoy vamos a responder, o bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta porque sin duda es una de las preguntas que a mi parecer ha sido, yo creo que la más estudiada, la más escrita, la que ha generado mayor controversia. Esta ha sido la pregunta que ha representado al cristianismo. ¿Quién es Jesús? Y es la pregunta que, bueno, vamos a tratar en estos 50 minutos que tenemos por delante, de tratar de indagar un poco sobre qué enseña la Biblia, qué enseña el Evangelio, qué nos enseña el Señor acerca de Él. ¿Quién es Jesús? Y para esto, mis hermanos, yo les quiero pedir que vayamos a un texto supremamente importante y es Lucas capítulo 4, los versos del 14 al 22. Que en este contexto vayamos a Lucas capítulo 4 y leamos esos versículos que de manera muy resumida nos muestran quién es Jesús, quién fue Jesús, quién fue ese hombre que sin duda era más que un carpintero, sin duda era más que un rabino, sin duda era más que un Galileo. Así que, mis hermanos, si ustedes lo tienen a la mano y lo quieren leer, de igual manera, ahí en pantalla lo estamos mostrando. Pero si alguien lo tiene a la mano, por favor, Lucas 4, del 14 al 22. Lo leo. Claro que sí, Samir. Jesús es rechazado en Nazaret. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. Las escrituras que acaban de oír se han cumplido este mismo día. Todas hablan bien de él y estaban asombrados, todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Muchas gracias, Samir. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, fíjense, tenemos acá un evento supremamente importante. Y es importante precisamente por el lugar y el día en el que ocurre. Y no es casualidad que todas estas cosas se unieron de esa manera. Fíjense, tenemos a Jesús un día de descanso, tenemos a Jesús un sábado, pero lo tenemos en una sinagoga que era uno de los lugares más importantes para los judíos, ya que este surgió cuando el templo lo destruyeron en el cautiverio babilónico y ellos no tenían lugar donde reunirse. Surgieron estos lugares de adoración y que incluso continuaron después de la reconstrucción del templo. Y las sinagogas eran esas pequeñas congregaciones en las que los judíos se reunían para adorar, para leer, para cantar, para orar. Eran unas pequeñas iglesias, si les podemos llamar de esa manera. Y como era de costumbre, a las personas invitadas se les daba el privilegio de tener la lectura del día. Y fíjense que casualmente el Señor le toca el libro del profeta Isaías y casualmente le toca el capítulo 61, donde se describe las funciones, donde se describe la persona del Mesías. Y fíjense, él comienza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y es importante que subrayen esta palabra. El Espíritu ha ungido a este hombre. ¿Para qué cosa? Para anunciar buenas nuevas, para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, poner en libertad a los oprimidos, y luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y fíjense el escenario, o sea, de alguna manera trasladémonos en el tiempo y sentémonos nosotros en esa sinagoga. Este hombre cierra el rollo, se sienta, todos lo están mirando y él les dice, hoy se ha cumplido esta profecía, hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos, en presencia de ustedes. Yo soy el cumplimiento de esta profecía. Yo soy ese que el Señor ha ungido y yo soy precisamente ese que ha venido a anunciar buenas nuevas a los pobres, que ha venido a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido de Dios. Y evidentemente vemos cómo esto causó el inicio de la conspiración por parte de los fariseos, por parte de los religiosos del momento para matar a Jesús. Porque este hombre estaba diciendo que él era el Mesías. Él era el Mesías. Entonces, para poder ilustrar quizás este concepto de una mejor manera, yo quiero que nosotros podamos ver un video y que rápidamente después de ver este video ustedes compartan su impresión al respecto de la forma más breve posible. Entonces, les voy a compartir acá, me confirman con la manito si pueden ver sin problema. Y bueno. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser.
excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea.
Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Muy bien, mis hermanos, ¿qué impresiones les deja este video acerca de Jesús como el Mesías prometido? A ver, Nasli, que estabas ahí muy pendiente. Y bueno, cualquiera que quiera opinar brevemente, hermanos, abran su micrófono y compartamos las impresiones. Bueno, buenos días a todos, bendiciones. Bueno, no, muy impresionada de todo en este corto video, en lo cual puedo resaltar que aún desde el principio Cristo estaba allí. Cristo estaba allí y estaba ahorita aquí buscando efectivamente en Génesis 3, en el verso 14, que dice: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos ver allí en el video que específicamente, bueno, la serpiente hiere y entre comillas, pues ganó, ¿ya? Pero sabemos que Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Antes de que, digamos, el Nuevo Testamento iniciara contando la historia de Jesús y todo esto, ya Cristo estaba desde acá, ¿ya? Y desde acá podemos mirar la simiente, o sea, hay una enemistad obviamente, y sabemos que la simiente de Cristo la herirá en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto ocurre cuando ya Cristo se hace hombre, cuando Cristo ya viene a cumplir acá en la tierra todo este propósito de Dios, y es cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando realmente allí en ese momento pues Él venció, ¿ya? Entonces vemos todo esto que Él cuenta, todo el linaje de David, muestra también la historia como si fuera David quien fuera el rey que iba, pero no, David era un hombre común y corriente que cometió muchos pecados y muchos errores. Y vemos que al final cuenta de que en la cruz del Calvario es donde Cristo allí realmente vence y derrota cuando resucita el tercer día. ¿Ya? Eso fue lo que pude medio comprender yo. Realmente yo de historia pues muy poco, pero bueno, allí digamos como que lo poquito que entendí. No sé quién más quiere opinar. Lo entendiste súper bien, Nal. Excelente, Nali, excelente, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más quiera compartir un comentario al respecto? Yo, Raúl, solamente quería compartir rápidamente que cuando cuando Dios le abre a uno los ojos respecto a esta verdad de que todo es acerca de Jesús, la perspectiva acerca de la palabra cambia. Y dejamos de verla como, ándale, como lo dejamos de ver como algo que no tiene relación una cosa con la otra, como que no hay un hilo, como que, bueno, sí, por allá Daniel, por allá Esther, o por allá Samuel, y de repente comenzamos a analizar toda la palabra y a encontrar como todas esas pistas de que cada uno de ellos hizo algo para que Jesús pudiera venir al mundo y que el Señor pudiera cumplir el plan. Pues cada uno de ellas tenía un propósito y al final el propósito era Jesús. Entonces les doy un ejemplo, por ejemplo, Esther. Dice, ¿y qué carambas tiene que ver Esther con Jesús? Si Esther por allá, pero figúrense que el propósito de Esther fue salvar al pueblo judío. Dios la había preparado para ese momento, para poder salvar el pueblo judío, porque el propósito era exterminar al pueblo judío. Y te pones a pensar, y si se hubiese exterminado al pueblo judío en ese momento, ¿por dónde hubiese nacido Jesús? No se hubiera cumplido el propósito.
Ese es uno de todos los ejemplos que hay en la Biblia y la invitación es ahora, uy, qué chévere, estamos aprendiendo todo esto acerca de Jesús. Luego de que terminemos todo este proceso, comenzar a encontrar cada una de las señales de la presencia de Jesús y del propósito en todos los libros de la Biblia. Súper, súper, súper. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, mientras alguien más se anima, yo les comparto la siguiente presentación. Hay una sección de la clase que se llama tiempo fuera. Entonces, fíjense la sección de hoy, el tiempo fuera que tenemos. Anoten esto porque es clave, es central. Si no pueden, tómenle un capture o tómenle una foto a la pantalla. Hermanos, Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa ungido. ¿Y hace referencia a qué? Esa profecía de Isaías 61 que Jesús dice que se cumple delante de sus ojos, ¿hace referencia a qué? Fíjense, al hecho de que en Israel, tanto los sacerdotes como los profetas y los reyes eran ungidos para el servicio. En el caso de Jesús, él ejercía en sí mismo las funciones de sacerdote, de profeta y de rey. En este sentido, los israelitas, o sea, esos descendientes de las 12 tribus de Jacob, de esos 12 hijos de Jacob que fueron a la cautividad en Egipto, esos israelitas asociaban el término Mesías, el término ungido, con el descendiente del rey David que habría de venir, como vimos en el video. Entre otras cosas, para traer libertad a Israel del yugo de los invasores extranjeros y devolverles a ellos su independencia y soberanía como pueblo y como nación, tal y como David lo había hecho en su tiempo cuando los filisteos oprimían a los hebreos. De aquí el término hijo de David, dado a Jesús. Entonces, este es un tiempo fuera importantísimo, porque en la mentalidad de los hebreos, en un judío de ese momento, y que bueno, algunos han desarrollado una teoría que yo comparto, y es que de alguna manera esa mentalidad persiste en muchos cristianos contemporáneos, es que ellos veían al Mesías como un libertador terrenal. Si ustedes analizan bien el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que incluso los discípulos de Jesús esperaban que él derrotara al Imperio Romano, matara al César y se constituyera él como el Rey Supremo, dándoles a ellos libertad terrenal. La imagen que ellos tenían del Mesías y la imagen que tienen muchos cristianos hoy de Jesús es un libertador terrenal. O sea, Jesús vino principalmente a traer libertad, a quitar al imperio, a darnos a nosotros casas, a darnos a nosotros carros, un puesto en el gobierno y bastante comida. Esa era la imagen que tenían los judíos de ese momento. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos a la profecía de Isaías 61, esas buenas nuevas a los pobres, esa libertad a los cautivos, esa vista a los ciegos y esa libertad a los oprimidos, se cumplió principal y esencialmente en un ámbito espiritual, que luego iba a ser consumida en su segunda venida en un ámbito más completo para la humanidad entera. Pero la libertad, las buenas nuevas y todo lo que Jesús vino a hacer en su primera venida, lo vino a hacer en términos espirituales. Por eso Jesús le dice en su juicio a este hombre: mi reino no es de este mundo, mi hermano. O sea, hey, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya yo hubiese traído y hubiera destruido todo lo que está aquí. Mi reino no es de este mundo. Por eso el Señor en su primera venida, y esta es la frustración para sus discípulos y principalmente para esos dos que iban camino a Emaús,
Ellos esperaban, ajá, no, imagínate, nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel y mírate, ya hoy es el tercer día y el tipo está muerto. O sea, fraude total. Ellos esperaban una libertad terrenal, ellos esperaban puestos en el gobierno, ellos esperaban que Jesús instituyera su reinado terrenal en Israel. Pero Jesús vino fue en su primera venida y esencialmente a traer un reinado espiritual, a vencer a esa serpiente y a dar victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y eso es lo que cumple el Mesías. Entonces, mis hermanos, Jesús es ese Mesías que es, fíjense, en términos de significado, la palabra que tenemos nosotros en español, Cristo, si lo ven ahí también en pantalla, se deriva del latín Christus, que a su vez viene del griego Christos, que a su vez viene del hebreo Masías. Pero que todo esto hace referencia al ungido de Dios. La palabra que nos llega a nosotros en español como Cristo viene de esa terminología que Dios le prometió a su pueblo sobre aquel que los iba a dar verdadera libertad, sobre el ungido de Dios, el Mesías, Jesús. Entonces, es por esta razón que Jesús, como Mesías, cumple con estas tres funciones, o Jesús cumple con estas tres características, o en estos tres escenarios los vemos. Y yo les pido, quizás por cuestión de tiempo, no los vamos a poder lograr, pero bueno, hagamos el ejercicio. Busquemos Juan 12, del 48 al 50, otra persona que busque Hebreos 10, del 19 al 22, y otra persona que busque Primera de Timoteo 6, 15. Y veamos cómo la Biblia nos enseña que Jesús el Mesías es el verdadero profeta, es el sumo sacerdote y es el rey de reyes. Entonces, mi hermano, rápidamente, porque ya el tiempo se nos acaba, alguien que por favor nos lea Juan 12 del 48 al 50. Aquí lo tengo, Raúl. Juan 12 del 48 al 50 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Ahí está claramente su función como profeta. O sea, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha dicho. Veamos ahora Hebreos 10, del 19 al 22, otra persona que lo tenga a la mano. Yo lo tengo. Dale, Samir. Un llamado a permanecer firmes. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, y a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Excelente, excelente. Ahí claramente, entremos confiadamente al lugar santísimo porque tenemos a un sumo sacerdote en la casa de Dios. Ahora, para finalizar, Primera de Timoteo 6:15, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Dale, hermano. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Hasta dónde dijiste, Raúl? Primera de Timoteo 6:15.
pero Ok. déjame ver porque no parece ser el texto. Esta es la Biblia de las Américas. Yo lo tengo, Raúl. Dame un segundito porque es que creo que no estabas en el que era. ¿Puedo O sea, leerlo, Raúl? bueno, dale, Leisa, dale, no hay problema. Es que ella empezó a leer fue el versículo 6. Con Y es el razón. 15. Bueno, dale, no hay problema. Léelo, Leisa. Primera de Timoteo 6:15. La cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único Ahí está. inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos ver claramente cómo la Biblia nos enseña. Y si nosotros dedicáramos una clase a cada una de estas funciones, hermano, nos daría aquí el seminario completo y 2 más. Porque el hecho de ver a Jesús como profeta, como sacerdote y como rey está, como lo dijeron ustedes mismos, de inicio a fin. De inicio a fin. Entonces es importante que vayan tomando nota, es importante que si les quieren hacerlo más fácil, tomen capture de estas presentaciones. Si no me dicen y yo se las envío, pero esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de esa difícil pregunta de quién es Jesús. Ahora, mis hermanos, Juan capítulo 1, y ya con esto cierro en estos 10 o 15 minutos que nos quedan finales. Juan capítulo 1 nos enseña que Jesús, más allá de ser profeta, sacerdote y rey, más allá de ser el Mesías prometido que vendría a traer libertad a los oprimidos, que vendría a pregonar el año agradable del Señor, más allá de ser Jesús ese Mesías, Juan capítulo 1 nos muestra un escalón aún más arriba. Aquí vamos a ver a este Mesías aún más arriba en cuanto a la revelación divina. Y fíjense, para hacerlo más rápido, leámoslo acá desde la pantalla. Y este primer versículo, pudiésemos denominarlo como el primer versículo de la Biblia. Juan capítulo 1, verso 1, incluso está antes que Génesis 1:1. Porque antes de que Dios creara los cielos y la tierra, nos dice el Señor que en ese principio ya existía el verbo. Y veamos este aparente trabalenguas. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio del verbo todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Si nosotros hacemos una pausa en ese verso 4 y saltamos hasta el 14, vemos que ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan que hemos contemplado, hemos visto, hemos palpado su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, mis hermanos, si nosotros hacemos acá una inferencia lógica sencilla, en el verso 1 se nos dice que el verbo era Dios. Y en el verso 14 se nos dice que ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos esa gloria, la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, este texto nos enseña que Jesús no solamente es el Mesías prometido, que Él no solamente es el Rey de Reyes, el sumo sacerdote y el verdadero profeta, sino que Él es el Verbo encarnado. Y acá es donde introducimos un elemento importante en la cristología que han llamado algunos, y es el hecho de que Jesús mismo
es Dios encarnado. Jesús es ese, como vimos en Filipenses capítulo 3, si se recuerdan el texto que la semana pasada mandamos a revisar, ese ser que no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Pero estando en esa condición se humilló al punto de dar su vida por nosotros. Entonces, mis hermanos, acá subimos un escalón porque decimos que Jesús es Dios mismo hecho hombre. Y esto nos desprendería otra reunión en la que tendríamos que analizar la Trinidad y en la que tendríamos que ver cómo Dios en esencia se nos ha revelado y hemos visto en su palabra que Él se revela a nosotros como tres personas que hacen parte de una misma esencia, que hacen parte de un mismo ser, que no estamos hablando de tres dioses, pero que tampoco estamos hablando de tres personas completamente ajenas y aisladas. Estamos hablando de un mismo ser que existe en tres personas diferentes: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Hijo nos muestra que Él vino a mostrar, que Él vino a hacer el resplandor de la gloria de Dios. Entonces acá pasamos a ese escalón en el que vemos a Jesús como más que un Mesías, como más que un rabino, como más que un profeta, como más que un simple sanador. Jesús es Dios. Y Jesús es ese Dios que no escatimó su condición para salvarnos. Y que, como dice Primera de Pedro 1:20, siendo destinado aún antes de la fundación del mundo, siendo predestinado por Dios para traer verdadera salvación a su pueblo. Por eso, mis hermanos, estos dos textos, Juan capítulo 1 y Lucas 4, que vimos al inicio, nos responden en los términos más generales posibles, porque no estamos profundizando en esto, en los términos más generales posibles acerca de esa pregunta, ¿de quién es Jesús? Por esta razón, Samir, es que esos discípulos, al entender y al ver de la manera más simple posible cómo estas enseñanzas encajaban con ese hombre que les decían, dejen sus redes y síganme, es que ellos no pudieron resistirse ante ese llamado. Por esta razón, mis hermanos, concluyo con un comentario que me ha llamado bastante la atención de un libro que se publicó el año pasado y que he estado hojeando. Y es este comentario de un libro que se llama Más que un rabino, donde César Vidal dice que Jesús era el Mesías, pero el Hijo del Hombre que vendría en poder sobre las nubes como el propio Jehová. Que Jesús era el Hijo de Dios igual al Padre. Que Jesús era el siervo de Jehová que había ofrecido su vida en rescate por muchos. Que Jesús también era aquel al que no había podido retener la muerte, resucitando al tercer día. Era, en fin, el que ha de regresar para consumar su reino y la historia. Hermanos, Jesús es más que un rabino. Jesús es más que un carpintero. Jesús es este gran hombre, es este Dios. Y por esta razón, mis hermanos, la clase nos hace el siguiente reto. La clase nos llama a esto. Y yo quisiera que alguno de ustedes los leyera para ahora sí finalizar de esta manera. A mí me gustaría. Dale, vale. Es natural que te hagas esta pregunta, pues ya no estamos en los tiempos en los que Jesús estuvo en la tierra, viendo a la gente a los ojos y diciéndoles con voz audible, sígueme. Sin embargo, Jesús sigue llamando a los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos para que sean sus discípulos, llamándolos a arrepentirse, creer en el Evangelio y seguirle. Gracias, Vale. Entonces, mis hermanos, este es el reto. Nosotros no somos pecadores,
Bueno, yo estudié contabilidad, pero no soy recaudador de impuestos como Mateo. No somos tampoco de Galilea, pero el Señor nos llama a seguirle. A algunos les dirá que lo dejen todo, a otros les dirá que tome su cruz, pero nos ha llamado a seguirle, a negarnos a nosotros mismos y a seguirle. Por eso este es el llamado, este es el reto, y esto es lo que la clase número 3 nos enseña. Así que bueno, mis hermanos, tenemos unos minutos finales para comentarios, preguntas o retroalimentar todo lo que hemos visto. Ha sido un placer para mí. No se imaginan cuánto aprendí yo con esta clase. Así que bueno, les escucho ya para cerrar. Raúl, Samir. Raúl, para que nos pases las presentaciones al grupo de discipulados. Claro que sí, hermano, claro que sí. ¿Quién más tiene un comentario final? Yo tengo uno de la última de la última presentación que decía de que así ya Jesús no está como estuvo antes y que nos hablaba con voz audible. Él nos continúa llamando por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Alguna otra persona? Más nadie. Bueno, mis hermanos, las tareas que tenemos son las mismas de la semana pasada, así que vale, anótalas para que no se te olviden. Y aquellos que bueno, no pudieron estar, tomen nota también. Leamos Marcos, mis hermanos. Leamos el Evangelio según Marcos. Y fíjense, si comienzan a leer Marcos, se van a dar cuenta rapidito cómo Marcos encaja con todo esto que estamos viendo. Yo leí esta semana el capítulo, los primeros 3 capítulos para iniciar este estudio y fíjense que me di cuenta rapidito, ¿no? Ni me acordaba de eso. En el capítulo 2, cómo Jesús muestra que Él es el Hijo del Hombre, y este es un término que en su momento analizaremos, perdonando pecados. Y esto fue lo que causó un cortocircuito en los judíos. ¿Cómo se le ocurre a este carpintero perdonar pecados? Entonces, mis hermanos, anímense, lean Marcos, estos primeros capítulos y pregúntense. Dice acá la clase, la partecita de abajo. Pregúntense. A medida que leas, recuerden, ese soy yo. Soy yo quien lo está viendo sanar a un leproso o echar fuera demonios. Lo veo orando, lo veo enseñando, lo veo proclamando el perdón de pecados. Y pregúntate, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Y qué quiere decir seguir al Maestro? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Dios mío. Gracias por tu misericordia. Hasta luego.